Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, especialmente para aquellos que seguimos de cerca el mundo de las celebridades turcas. Y es que si hay dos nombres que han estado resonando con fuerza últimamente, esos son Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han adivinado. Hoy vamos a desentrañar todos esos rumores, todas esas especulaciones que sugieren que entre ellos hay algo más que una simple amistad. ¿Será verdad que Kerem Bürsin quiere algo más con Hande Erçel? Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis y, por qué no, un poquito de esperanza para los románticos de corazón. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante conversación, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den ese botón de suscribirse a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido y además, les asegura que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y exclusivas. Ahora pongámonos cómodos porque tenemos mucho que analizar. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de intenso escrutinio desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en la ficción era tan palpable, tan magnética, que para muchos fans, la línea entre la pantalla y la vida real se desdibujó por completo. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de la historia de amor de Serkan y Eda? Eran la pareja perfecta, la que todos deseábamos ver junta fuera de los sets de grabación. Esa química no solo se veía en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que sus personajes interactuaban, sino que también se traducía en una conexión auténtica y genuina que muchos percibimos. Durante la emisión de la serie y tras su finalización, las redes sociales se llenaron de comentarios, de teorías, de deseos de que su relación trascendiera la pantalla. Veíamos a Hande y a Kerem juntos en eventos, en entrevistas, y cada una de sus interacciones era analizada al milímetro. Los pequeños detalles, las sonrisas cómplices, los comentarios elogiosos el uno hacia el otro, todo alimentaba la llama de la especulación. Y es que cuando dos personas irradian tanta afinidad y se apoyan mutuamente de la forma en que ellos parecían hacerlo, es natural que los fans comiencen a soñar con un romance. Ahora, vamos a centrarnos en Kerem Bürsin. ¿Qué es lo que nos hace pensar que él podría querer algo más con Hande? Pues bien, hay varios indicios que apuntan en esa dirección, y algunos de ellos son bastante significativos. En primer lugar, Kerem siempre ha sido muy abierto y sincero sobre lo mucho que valora y admira a Hande como profesional y como persona. En diversas entrevistas ha destacado la inteligencia de Hande, su talento actoral, su dedicación y su increíble energía en el set. Él no solo la veía como una compañera de reparto, sino como una artista con la que disfrutaba enormemente colaborar. Y esa admiración, cuando es tan profunda y vocal, a menudo puede ser el preludio de sentimientos más fuertes. Además, Kerem tiene una forma muy particular de expresar su aprecio. No se limita a un simple buen trabajo. Sus elogios suelen ser mucho más elaborados, detallando aspectos específicos de su desempeño y de su personalidad que él encuentra admirables. Hemos visto cómo defiende a Hande en redes sociales, cómo reacciona con entusiasmo a sus nuevos proyectos, y cómo siempre tiene una palabra amable para ella, incluso cuando ya no están trabajando juntos en la misma serie. Esta constancia en su apoyo y en su cariño habla de un vínculo que va más allá de una simple relación laboral. Otro punto clave es la forma en que Kerem se refiere a Hande en entrevistas cuando se le pregunta sobre ella. A menudo hay una chispa en sus ojos, una sonrisa que se dibuja en su rostro, y sus respuestas están cargadas de un respeto y un cariño evidentes. No responde de manera evasiva o profesional, por el contrario, se detiene a pensar, elige sus palabras con cuidado, y siempre resalta las cualidades positivas de Hande. Esto sugiere que ella ocupa un lugar especial en su mente y en su corazón. Y no podemos olvidar la intensidad de su conexión en la serie. A veces la actuación es tan convincente que uno se pregunta si hay algo más detrás de las cámaras. La forma en que interactuaban, la química que irradiaban, transmitía una autenticidad que a menudo es difícil de fingir. Si bien es cierto que son excelentes actores, la profundidad de esa conexión hizo que muchos fans creyeran que lo que veíamos era, en parte, real. Por otro lado, también es importante mencionar que Kerem Bürsin es conocido por ser una persona muy apasionada y por vivir sus relaciones de manera intensa. Cuando él se entrega a algo o a alguien, lo hace con todo su ser. Su historial nos muestra a alguien que valora las conexiones profundas y que no teme expresar sus sentimientos.
Por lo tanto, si Kerem sintiera algo más por Ande, no sería de extrañar que lo manifestara de alguna manera. Ahora, ¿qué hay de Ande? ¿Cómo percibe ella la relación? Ande, por su parte, siempre ha sido muy profesional y ha mantenido una postura discreta en cuanto a su vida personal. Si bien ha expresado su admiración por Kerem como actor y como persona, ha sido más cautelosa a la hora de hablar sobre una posible relación romántica. Esto no significa que no sienta nada, sino que quizás prefiere mantener esa parte de su vida en privado, o simplemente no está en el mismo punto que Kerem en cuanto a la manifestación pública de sus sentimientos. Sin embargo, los fans más observadores han notado ciertos gestos, ciertas interacciones entre ellos que sugieren una conexión especial. A veces en las fotos que comparten juntos o en los comentarios que se dejan en redes sociales, hay un tono íntimo, una complicidad que va más allá de la amistad. Por ejemplo, cuando Ande celebra un logro, Kerem es uno de los primeros en felicitarla y en mostrar su orgullo. Y cuando Kerem tiene algún proyecto nuevo, Ande suele mostrar su apoyo y desearle lo mejor. Los momentos en los que han sido vistos juntos fuera de los eventos oficiales también han alimentado estas especulaciones. Pequeñas salidas, encuentros casuales, todo es analizado por la lupa de los fans. Y si bien es cierto que siendo amigos y compañeros de trabajo, es natural que se vean, la forma en que se les ha visto juntos, a veces con una cercanía que sugiere una intimidad especial, ha hecho que muchos piensen que hay algo más que solo amistad. Un factor importante a considerar es que a menudo, la línea entre la amistad y el romance puede ser muy delgada, especialmente cuando hay una conexión tan fuerte y una historia compartida tan intensa como la que tienen Kerem y Ande. Es posible que Kerem, a través de su admiración, su aprecio y la conexión que ha desarrollado con Ande, haya llegado a sentir algo más profundo. Y quizás, solo quizás, Ande también sienta esa conexión, pero aún no esté lista para hacerla pública, o simplemente esté disfrutando de la amistad por el momento. Analicemos también el contexto de las celebridades. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son intensas y fugaces. Pero cuando dos personas logran mantener una conexión a lo largo del tiempo, un apoyo mutuo y un respeto profundo, es natural que los fans deseen que esa conexión se convierta en algo más duradero. Y en el caso de Kerem y Ande, esa esperanza es palpable. Hemos visto a Kerem Bürsin en el pasado en relaciones que han sido bastante públicas. Esto nos dice que cuando se enamora, no es alguien que se esconda. Por lo tanto, si él estuviera experimentando sentimientos fuertes por Ande, es muy probable que en algún momento se manifestaran. Quizás no de manera explosiva, pero sí a través de gestos sutiles, de un cariño constante, de una presencia inquebrantable en la vida del otro. Y pensando en Ande, ella ha tenido sus propias experiencias y ha sido muy discreta con su vida privada. Sin embargo, su profesionalismo y su carácter reservado no quitan la posibilidad de que haya una conexión especial con Kerem. A veces las relaciones más significativas son las que se construyen en la calma, en la discreción, lejos de los focos del público. La pregunta clave aquí es, ¿Kerem Bürsin quiere algo más con Ande Erçel? Basándonos en su comportamiento, sus declaraciones y la forma en que se relaciona con ella, es muy plausible que sí. Su admiración es genuina, su apoyo es constante y su aprecio es evidente. Estos son los cimientos sobre los que muchas relaciones románticas se construyen. Si él siente esa chispa, esa atracción, esa conexión más profunda, sería completamente natural que deseara explorarla. Sin embargo, también debemos recordar que una relación es cosa de dos. Y mientras Kerem pueda sentir algo más, la decisión y los sentimientos de Ande son igualmente importantes. Ella es una persona independiente con sus propias metas y sus propios tiempos. Lo que sí es seguro es que la relación entre ellos tiene una base muy sólida de respeto y admiración mutua, y eso, en sí mismo, es algo muy valioso. Los fans a menudo fantasean con la idea de que las parejas de la pantalla terminen juntas en la vida real. Y con Kerem y Ande esa fantasía es especialmente fuerte debido a la magia que crearon en Senkalkam. Es el sueño de muchos ver que esa historia de amor ficticia tenga una continuación en la vida real. Y quizás, la espera valga la pena. En resumen, la evidencia sugiere que Kerem Bürsin tiene un profundo aprecio y admiración por Ande Erçel, y es muy probable que esos sentimientos hayan evolucionado hacia algo más que una simple amistad. Sus gestos, sus palabras y su constante apoyo son indicadores claros de que él la valora enormemente. Si bien Ande ha sido más reservada, la conexión entre ellos es innegable. ¿Y quién?
Sabe, quizás en el futuro, estos rumores se conviertan en noticias confirmadas. El tiempo, como siempre, dirá la última palabra. Pero lo que está claro es que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es algo especial, y eso es lo que mantiene viva la esperanza de sus seguidores. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Hemos desgranado los posibles sentimientos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, analizando cada indicio y cada comentario. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Kerem Bürsin quiere algo más con Hande Erçel? ¿Qué otros detalles han notado ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y asegúrense de activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.